ya abordamos en teoría, pero que ahora lo vamos a profundizar más. Cada equipo tendrá unos 10, 12, máximo 15 minutos, aunque no creo que se requiera tanto, para hacer su exposición. Y luego haremos un debate de unos 5 minutos. Le doy entonces la palabra al equipo 1 para que puedan comenzar y me indican siguiente, ¿no? Para hacer el cambio de diapositiva. Adelante. Profe, ¿lo podría hacer un poquito más grande, porfis? En donde dice ver, se pone en pantalla completa, porfis. Bueno, igual si quiere dejarlo así. No, donde dice ver, al lado derecho. Ahí, donde dice... Ok, gracias. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros vamos a exponer 3 preguntas en este seminario que es el de morfología y reproducción de hongos. Mi equipo está conformado por Deluna Mendoza, María Fernanda, Yareli Delgadillo, Jimena Ibarra y yo, Karen Arriaga. Si en algún momento alguien llega a tener alguna duda, pues nos puede decir, por favor. ¿Le cambio? Ok. Para responder nuestra primera pregunta, que era de cuál era la diferencia entre hongos dimorfos y bifásicos, y que pusiéramos un ejemplo de cada uno, primero tenemos que explicar o definir cada uno de estos para que podamos comprender la diferencia entre estos dos. Los hongos dimorfos o dimórficos son aquellos que van a estar ¿Sí me escucha bien, profe? Sí, sí se escucha bien. Okay. Los hongos dimórficos son aquellos que van a estar presentes en dos formas, ya sean anatómicas o morfológicas. Digamos que son este concepto de anatómico y morfológico es lo mismo, pero va a estar en una forma micelial y en otra levaduriforme. Esta anatomía o esta morfología la van a cambiar de micelial a levaduriforme y viceversa. Y van a cambiar su morfología por diferentes factores, diversos aspectos, pero uno de ellos es la temperatura. Un ejemplo de los hongos dimorfos son lo que es la Candida albicans, y coloqué una imagen que está en su fase miceliar y del lado derecho que está en su fase levaduriforme. La fase miceliar hace referencia cuando se caracterizan porque el hongo presenta muchas hifas o filamentos, que son los micelios, y la fase levaduriforme es cuando corresponde a las células que ya son individualizadas. Del lado derecho vamos a encontrar lo que son los hongos bifásicos. Un hongo bifásico igual es capaz de representar dos formas, o sea, van a cambiar su forma morfológica, pero de una forma filamentosa a otra forma, pero que no sea levadura. Por ejemplo, lo que es coccidios y mitis. ¿Le cambio, por favor? Y bueno, aquí sí ya vamos a responder lo que es la pregunta, que qué diferencia existe entre hongos dimorfos y hongos bifásicos, y señale un ejemplo de cada uno. Y pues aquí están las diferencias, que el dimorfo tiene una fase levaduriforme y otra micelial, y que pues va a cambiar a diversos factores, y uno de ellos es la temperatura. Por ejemplo, de esta última fase va a 20 a 25 grados centígrados, va a pasar a la fase de levadura a 37 grados centígrados y viceversa.
Ahí en la imagen se puede observar ya una manera gráfica y pues los hongos bifásicos tienen igual una fase filamentosa y otra fase, pero que no es necesariamente una fase levaduriforme. Y le cambio, por favor. Gracias. Bueno, les daría una pequeña introducción a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué funciones desempeña en la IFA los dictiosomas y en los corpúsculos de Waring? Como sabemos ya, la IFA son filamentos tubulares ramificados de los hongos que constituyen la forma de crecimiento de los mohos. En los hongos superiores muestran los tabiques que forman el micelio tabicado, y de ahí que las hifas no consten de células, sino de compartimentos. En cambio, los hongos inferiores, que tienen un micelio continuo o cenocítico, carecen de tabiques. Por otro lado están los dictiosomas, o también llamados cuerpos cisternales, que son un conjunto de sáculos membranosos aplanados y apilados que están rodeados por una pared, una red tubular y por numerosas vesículas. Y por último, el corpúsculo de Waring es una estructura electrodensa que aparece junto a los poros de los septos, y a veces estos tapan estos septos. ¿Le puede cambiar, por favor? Ok, ahora sí, para responder la pregunta, las hifas, como ya dijimos, es un tubo en el que fluye protoplasma. Tienen la capacidad para anastomosarse en los puntos de contacto y principalmente en hongos superiores. Y intercambian citoplasma y núcleos. Los dictiosomas o cuerpos cisternales liberan macrovesículas que atravesan la membrana celular en un proceso inverso a la pignocitosis. También liberan microvesículas que contienen quitina sintetasa, y esta actúa sobre dicho material para formar la quitina. El corpúsculo de Voronoi actúa como obturador de los poros para así aislar los compartimentos cuando estos envejecen o se diferencian. ¿Le puede cambiar, por favor? Bueno, y pues yo les voy a decir qué es el micelio y cómo se clasifica. Es el verdadero cuerpo del hongo conocido como un micelio y pues está compuesto por largas filamentos denominados hifas. Bueno, este es un cruzamiento de hifas y el micelio necesita calor y humedad para crecer y extenderse en el proceso pues, del micelio. Y también se le conoce como un crecimiento o cuerpo vegetativo del hongo. ¿Le puede cambiar, por favor? Cuando es microsifonado, perdón, es cuando mide menos de una micra, cuando es macrosifonado, es clasificado cuando mide más de una micra. Además, pueden ser septados, cenocítico o unicelulares. El septado es cuando van a ser para hongos superiores, el cenocítico para hongos inferiores y el unicelular para levaduras. Abajo les puse una imagen donde más o menos se puede explicar cuando es de levaduras, cuando hay hifas con septos y las hifas sin septos. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Ahora, respecto a la clasificación, puede ser de dos tipos. Es el micelio aéreo o reproductivo, que pues es lo mismo, y el micelio vegetativo. El aéreo reproductivo van a ser una conjunción de hifas. Estas van a ser fértiles y van a nacer del micelio vegetativo, es como su raíz. Pero la diferencia es que biológicamente y morfológicamente, sus funciones de reproducción las van a desempeñar como diferente o cada uno de ellos. El aéreo crece en la superficie
y pues se va a encontrar, bueno, se encuentran las esporas sobre él, va a sobresalir del medio de cultivo y nos va a originar unidades de reproducción. A diferencia del vegetativo, es el que nos va a dar sostén para el hongo, además de protección y nutrición. Les mencionaba que el aéreo va a sobresalir de la superficie y el vegetativo se va a introducir dentro del medio de cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya como adentrándonos un poquito más a las diferencias de cada uno. En el vegetativo vamos a encontrar que las hifas son espiriladas, como lo encontramos en la primera imagen del lado izquierdo. Literal tienen forma de espiral. También se conoce como sacacorchos, que se van a observar en cultivos vellosos y viejos hongos dermatofitos. Además, son órganos nodulares, como en la segunda imagen, literal en forma de nudo. Y también presentan hifas en raqueta que presentan ensanchamientos que serán en forma de clavas o en raqueta de tenis, como está en la tercera imagen debajo de donde dice micelio vegetativo. Luego es el micelio reproductivo, que son propágulos de dispersión, es decir, cualquier fragmento de micelio viable o que pueden ser unidades de reproducción que van a contener la información genética. Además, las unidades de reproducción presentan distinta raíz, forma, color y tamaño. Y por último, se va a originar en procesos asexuales o sexuales. Listo, la siguiente. Eso sería todo de nuestra parte. Estas fueron las bibliografías que usamos para nuestra presentación. Si les quedó alguna duda, nos lo pueden hacer saber y con todo gusto, si sabemos la respuesta, se la respondemos y si no, pues buscamos la manera de cómo hacerlo. Gracias. Bien, si hay alguna duda, pueden plantearla en este momento. En cuanto a la primera pregunta que ellos abordan, las diferencias entre los hongos dimórficos y los hongos bifásicos, va a depender mucho de la literatura que utilices. En muchos casos, y yo soy ¿cómo decirles? Alguien que apoya esta visión. Los hongos bifásicos es una variante, digamos, de lo que es un hongo dimórfico, con la peculiaridad de que esa forma parasitaria es distinta a una levadura. No es un cambio entre micelio y levadura, sino entre micelio y algo distinto a la levadura. Que en el ámbito médico, para ser francos, eso se limita al caso de las especies del género Coccidioides y las esférulas que producen. En otros reinos, parásitos de plantas, por ejemplo, vamos a encontrar estructuras distintas. Pero en el ámbito médico prácticamente el único hongo bifásico bajo este concepto son las especies del género Coccidioides, que en vez de levaduras producen esférulas. El dimorfismo clásico es aquel que tiene al hongo creciendo como micelio en el medio ambiente y como levadura parasitaria en los tejidos del hospedero. Y este es un cambio esencialmente basado en la temperatura, un dimorfismo basado en la temperatura. No es suficiente la temperatura para la mayoría de ellos. Se requieren otras condiciones, pero el detonante fundamental es esa temperatura de 35, 36 grados, que en el ambiente casi nunca existe y cuando existe no es sostenida, como sí ocurre en nuestro cuerpo. De manera que para esos micelios, 36 grados se vuelve una temperatura insoportable
y para poder ser exitosos, poder multiplicarse, esquivar el sistema inmune, no les queda de otra que cambiar totalmente y convertirse en una levadura. Es lo que hacen la mayoría de los patógenos que llegan a nuestro cuerpo, que son así. Dígase Sporotrix, Blastomyces, Fonseca, Histoplasma y algunos pocos que son la excepción, pero siguen siendo dimórficos, como quiera. Dígase el caso de Cándida o el caso de Malassezia. Ellos pueden tener las dos morfologías a 36 grados. Puedes encontrar en nuestros tejidos a la levadura y cuando hay parasitismo, cuando hay daño, también vas a ver un pequeño micelio. Insisto, esos son los casos de estas levaduras de Cándida y de Malassezia, pero la mayoría en el ambiente, a una temperatura baja, 20, 28 grados, son micelios y en nuestro cuerpo se hacen levaduras para poder vivir. La explicación, por tanto, que dan ellos es correcta y corresponde a la de estos autores que se les sugirieron, ¿no? En este caso el libro Arenas, que los muestra exactamente así como ellos señalan y clasifican. En cuanto a la segunda pregunta, ¿no? Las funciones de dos organelos, y hacemos énfasis en esto porque son dos organelos que no vamos a ver en las células animales y son muy típicos de los hongos, sobre todo el corpúsculo Voronoi. En el caso de los dictiosomas son esos cuerpos que parecen cisternas, sacos que parecen cisternas y que pueden estar relacionados por algunos túbulos y producen vesículas para secretar. En este sentido, todos estos dictiosomas van a constituir, junto con esas vesículas, junto con esos túbulos de conexión, el complejo de Golgi del hongo. Nuestras células también tienen esos cuerpos cisternales, pero están fusionados de una manera mucho más estrecha que lo que vemos en los hongos, donde cada dictiosoma es una célula independiente. Y en ese sentido están sus funciones, que ellos describen muy bien posteriormente, como secretores de vesículas pequeñitas conteniendo enzimas y de macrovesículas. El corpúsculo de Voronoi es una estructura que su función es servir de obturador, poder bloquear o permitir, si se quita o se abre, ese poro septal central que conecta una parte de la hifa con otra. Y en ese sentido regula el tránsito a través del poro septal, haciéndolo más fluido o menos fluido o incluso llegar a detenerlo totalmente si es lo que el hongo necesita. Y bueno, pues aquí están las funciones de cada una de estas dos estructuras, de los dictiosomas y del corpúsculo de Voronoi. Insisto, entonces, esta pregunta también, a mi juicio, está bien contestada. Y en cuanto a la última, ¿qué es el micelio y cómo se clasifica? Bueno, es algo de lo que ya habíamos comentado, ¿no? Haciendo la analogía, pero salvando las diferencias, porque queda claro que hay diferencias importantes, un micelio vendría siendo algo parecido como un tejido y la hifa evidentemente es la célula que constituye ese tejido. La diferencia entre el micelio y un tejido ya la sabemos. Las hifas en el micelio se agrupan de manera estrecha, coherente, pueden llegar a tener cierto grado de asociación y especialización, pero no muy elevada, no al nivel que vemos en los tejidos verdaderos. Por eso el micelio puede ser considerado un pseudotejido. Una seta, por ejemplo, es el micelio de un basidiomiceto. Y ahí vemos estructuras complejas, grandes, pero no son tejidos, mucho menos órganos. ¿Okay? Entonces, un micelio a grandes rasgos es un conjunto de hifas estrechamente unidas y fisiológicamente con un nivel de coordinación importante. Clasificaciones del micelio hay muchísimas, pero realmente por donde íbamos es por la clasificación básica, que es aquella que los señala como micelios aéreos y micelios vegetativos. Es decir, básicamente esta. No es que las otras estén mal, las otras previas también están bien, pero es esta la fundamental. Micelio aéreo o reproductor es el que queda hacia afuera, así expuesto al aire, y es el que tiene, como indica su nombre, funciones de generar los cuerpos de reproducción y las esporas de reproducción. Mientras que el micelio vegetativo es el que se mete en el sustrato y, como bien señalan ellos, da sostén y nutrición al hongo. Hay algunas excepciones, como las trufas, donde en el micelio vegetativo encontramos las estructuras de reproducción, pero esa es una excepción. Normalmente las esporas se producen arriba, en el micelio aéreo. Entonces, en ese sentido,
la pregunta está bien respondida. Hago solo una pequeña aclaración aquí en esto de las estructuras que podemos ver en los micelios, porque cuando hablamos de hongos, para evitar confusiones, sobre todo, debemos evitar la palabra órganos. Y ahí, por ejemplo, se señala, son órganos nodulares. Yo preferiría que dijera, son estructuras o cuerpos nodulares, para que quede claro que aquí no hay nada que tenga que ver con un órgano, ni siquiera con un tejido, y no generar esas confusiones. Más adelante, otros equipos nos van a hablar, por ejemplo, de los cuerpos fructíferos, de las agregaciones miceliales, que insisto, tú los ves y parecen órganos, pero la palabra órgano en el ámbito de la micología deben evitarla, igual que la palabra tejido. Pueden hablar de pseudotejidos, de pseudoparénquimas, pero no de tejidos tampoco, porque no existe tal cosa aquí. Entonces aquí, fuera de ese sutil detalle, ¿no? de la palabra órgano, todo lo que describen está muy bien. Esas serían mis observaciones, mis comentarios para el equipo 1. No sé si alguien quiera agregar o comentar algo más antes de pasar con el equipo 2. ¿No? Bueno, muy bien por el equipo 1. Voy a detener esta presentación para cargar la del equipo 2. Bueno, vamos a ponerle igual que al equipo anterior el modo de pantalla completa para que se vea mejor. Tienen la palabra equipo 2, pueden comenzar. Ok, bueno. Hola, buenos días. Nosotros les vamos a presentar nuestras preguntas del tema de reproducción de hongos. Somos el equipo 2 y mi equipo está conformado por Luis Isao Alcalá Reyes, Eduardo Martínez Gallardo, María Carmina Martínez Sandoval y yo, Marcillas de León López Velarde. Y bueno, primero pusimos las preguntas que nos tocaron. La primera es: ¿qué diferencias estructurales hay entre un esclerosio y un picnidio? La 2, agregaciones miceliales que dan origen a las ascosporas. Y la 3, ¿cómo se define a un hongo holomorfo? Entonces, pues vamos a comenzar respondiendo a la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué diferencias estructurales hay entre un esclerosio y un picnidio? Bueno, un esclerosio, o también se le puede llamar esclerote, es una estructura que pues es de resistencia para los hongos. Y esta pues se va a formar cuando el hongo está pues en condiciones adversas y es un cuerpo duro y compacto. En la parte exterior está formada por una corteza protectora. En el interior tiene pseudoparénquima y prosénquima, y pues estos ambos están ricos en materiales de reserva. Y bueno, pueden pasar largos periodos de latencia y no germinar hasta que las condiciones sean favorables. Un ejemplo es Madurella mycetomatis, que estos son muy pequeños y son pues del tamaño de una munición. Y bueno, básicamente las hifas agrupadas son las que van a constituir el pseudoparénquima dentro de la estructura. Y bueno, sí, en pocas palabras, pues el papel que tiene el esclerosio es sobrevivir a periodos ambientales extremos. Por otro lado, vamos a tener los pecnidios, que, bueno, van a ser compactos, igual que los escleros. Sin embargo, estos van a ser cuerpos fructíferos asexuales y generalmente van a ser huecos, pero ahorita vamos a ver la forma. Suelen tener, pues, así una forma piriforme, van a estar cubiertos en el interior por conidióporos y, bueno, también van a ser, como les dije, característicos de hongos asexuales como el Coelomycetes y, bueno, que eso es un hongo sin importancia médica. Algunos de estos hongos van a formar pecnidioos, son Pirinocheta romeroi y Noesitalidium timidiatum. Bueno, estas características van a estar presentes en sus pecnidioos, que pueden ser globosos, discoides y en forma de relámpago.
A veces los globosos van a terminar por aplanarse y, como que dice, formar una forma de copa o pueden estar completamente cerrados. Igual vamos a tener variaciones en los colores y en las texturas, como por ejemplo pueden ser oscuras y duras, coráceas, carbonosas, brillantes, coloreadas o carnosas incluso. Y bueno, van a estar inmersos en el tejido del hospedero para formar una superficie sobre el sustrato. Bueno, ya como para destacar las diferencias, el esclerosio va a estar como más para la protección y supervivencia, va a estar en climas pues extremos y bueno, van a tener ahí también nutrientes para la reserva. El picnidio, por otro lado, va a estar más para la reproducción en la que, pues, como les dije, se van a formar, pues, de cierta forma las esporas para poder, pues, persistir. Ahí tenemos la imagen de un picnidio en la que, bueno, pues vemos cómo está vista desde adentro. Bueno, pues como ya lo vimos, como lo explicaron mis compañeras en la presentación anterior, pues bueno, en esta ocasión yo les voy a hablar de las agregaciones miceliales que van a dar origen a los ascosporas. Y como ya lo dijeron antes, pues los hongos presentan algunas variaciones en su forma y también en su constitución, y pues son de gran importancia que son necesarios para poder diferenciarlos y saber qué realiza cada uno. Y yo les voy a explicar más o menos cómo son las formas de cada uno y cómo dan origen a las ascosporas. Bueno, pues primero tenemos las estructuras de fijación, que pueden ser como los rizoides, que están como en la parte del medio. También tenemos las hifas en espiral o tirabuzón, que están en la parte de la derecha, y que son estructuras nodulares que están formadas por hifas torcidas, que tienen, pues como ya lo dijeron antes, que tienen forma de nudo. También están las hifas en raqueta, que están aquí en la parte de abajo, y estas cuentan con un ensanchamiento en un extremo. También tenemos los candelabros fábicos, que tienen hifas en cuerno o en asta y se dan por varias ramificaciones al final de una hifa. También tenemos las hifas pectinadas, que son las que tienen forma de peine, y también las hifas peridiales, que son ensanchadas, y multiseptadas, que tienen una formación, una que en la parte terminal tiene una formación espiral. Y también cuenta con una acumulación de muchas hifas, que se desconocen como esclerio o esclerote, como ya lo explicaron antes mis compañeros. Y pues en esta parte, su único objetivo de las mismas es reservar sustancias que puedan ayudar más adelante. ¿Le puede cambiar la que sigue, por favor? Bueno, también tenemos otras agregaciones miceliales, que estos dan origen ya a las escosporas, como pueden ser los coremios, que son, bueno, no, que son estructuras y tienen forma que son estructuras de fructificación. Otra parte tenemos a los picnidios, perdón, que son estromas redondeados, fértiles y asexuados. ¿Y le puede cambiar al que sigue? Bueno, estos son parecidos los apotecios, que están en la parte del medio, pero en este caso son sexuados y son los que se les conoce como más como por su aspecto de copa. Por otra parte están los peritecios y los cleistotecios, que aquí en estos ya se puede ver la formación de las esporas, que más adelante va a dar origen a su reproducción, ya sea sexuada o asexuada. Puede cambiar así. Gracias. Ok, y bueno, ¿cómo vamos a definir a un hongo holomorfo? Bueno, es un hongo básicamente que va a presentar ambas formas sexuales, que es anomorfo y telomorfo. Están presentes tanto en la etapa sexual como en la asexual. Eso es básicamente por lo que los va a definir. Además va a tener ambas divisiones celulares, meiosis y mitosis. Y bueno, el holomorfo se beneficia a tener ambas etapas porque va a poder afrontar
distintos cambios ambientales, por lo que, bueno, ahorita en el ejemplo que les voy a dar, nos vamos a dar cuenta que pues puede adaptarse perfectamente a los ambientes en los que se encuentra, por lo tanto es como muy aguantador. Y bueno, se les llama básicamente hongos que llegan a tener simultáneamente los dos sexos. Y como les comentaba, tenemos un ejemplo en la imagen que son los corales. Estos van a habitar principalmente en el suelo y en plantas en descomposición. Son un orden de hongos que son clasificados como holomorfos y algunos de ellos pueden causar una infección llamada mucormicosis, que es una infección, bueno, micótica de hongos del orden mucoral, que los principales géneros que van a causar esta infección van a ser los Rhizopus, Rhizomucor y Mucor. Y bueno, esta es una infección de los senos paranasales, el cerebro o los pulmones, es altamente letal y bueno, como les comentaba, es una infección muy fuerte porque son hongos que pues van a poder adaptarse perfectamente al ambiente en el que estén. Entonces, al humano consumirlos, no importa que no sean como el ambiente al que están normalmente acostumbrados, vaya, los hongos. Entonces, de todas maneras, van a poder reproducirse de forma muy fácil debido a su poder de adaptación y pues va a causar un daño muy fuerte en el humano. Y bueno, en la imagen podemos ver unos corales de género Rhizomucor. ¿Le puede cambiar, por favor? Y bueno, esa fue la bibliografía que utilizamos para nuestra presentación. Creo que fue toda nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, comentario, aclaración. ¿Preguntas, dudas? Bueno, de manera rápida, ya que nos queda poco tiempo, vamos a hacer la revisión de estas 3 preguntas. No me voy a demorar mucho en las cuestiones que están bien para poder corregir aquellas donde hay dificultades. La primera pregunta, diferencias estructurales entre un esclerocio y un pinnidio, estuvo muy bien contestada la descripción. Solo hacer énfasis en que el esclerocio es esencialmente una estructura de resistencia. Son hifas muy compactas, muy gruesas, llenas de sustancias de reserva. Es como un micelio seco que le permite al hongo sobrevivir, sobre todo cuando hay carencia de agua. Y ya cuando las condiciones favorables en el ambiente retornan, ese esclerocio puede generar la germinación de esas hifas, generando distintas estructuras, como hace un momento vimos en el caso de Claviceps, que del esclerocio que cae al suelo, cuando germina se producen peritecios. En el caso del pinnidio, no, el caso del pinnidio es una agregación micelial con orientación fundamentalmente y exclusivamente de reproducción. Dentro del interior de los pinnidios, que tienen una forma como de una pera, tienen un ostiolo, un poro arriba, se van a formar los conidios, los conidióforos y los conidios. Entonces es una agregación micelial orientada a la reproducción asexual, mientras que el esclerocio es una estructura de resistencia. Morfológicamente el esclerocio es más cerrado, es totalmente cerrado y pudiera parecer asemejar una calabaza. El pinnidio asemeja más a una pera. Aquí están las imágenes de lo que es el pinnidio y de lo que son las piniosporas, que no son más que estos conidios que se producen dentro de un pinnidio. Agregaciones miceliales que dan origen a las ascosporas. Bueno, aquí pusieron muchos elementos que no venían al caso. Por ejemplo, aquí vamos a tener de todo en esta. Clamidosporas, vesículas, rizoides. Esto más bien nos describe cómo se pueden presentar las hifas en la naturaleza, pero no nos habla de las agregaciones miceliales en particular que dan origen a las ascosporas. Hay que entender que las ascosporas son esporas sexuales que se producen en la división ascomicota. Y en ese sentido, coremios, cinemas, pinnidios no son estructuras que den origen a las ascosporas, porque como bien se señala en la imagen, lo que están produciendo son esporas asexuales, es decir, conidiosporas. ¿Ok? Coremios, cinemas, pinnidios son estructuras que dan origen a conidios, no a ascosporas. Las únicas que dan origen a las ascosporas son estas que señalan aquí: apotecio, peritecio y cleistotecio. Son agregaciones miceliales de los ascomicetos
en cuyo interior o sobre su superficie se producen las ascas y las ascosporas. Lo que los distingue es eso que ven aquí. El cleistotecio es totalmente cerrado, como una calabaza. El apotecio tiene forma de una copa y ahí están muy expuestas al aire y al ambiente esas ascosporas. Mientras que el peritecio asemeja a un picnidio porque tiene forma de pera y también tiene un ostiolo por donde pueden escapar las esporas. Pero, a diferencia del picnidio, las esporas que se producen en su interior tienen un origen sexual, provienen de dos gametangios de hifas diferentes y hay meiosis que da origen a una espora sexual. Entonces, esta imagen es la única que corresponde a la respuesta a esta segunda pregunta. En cuanto a un hongo holomorfo, es un hongo en el cual se presentan ambos estadios sexuales. Dígase, reproducción asexual o estadio anamorfo, es el hongo que solo se reproduce de forma asexual, el micelio que solo tiene estructuras asexuales como esporangiosporas o conidios, pero también ese hongo puede tener estadio sexual, producción de estructuras, de agregaciones y de esporas de origen sexual, como son las ascosporas, las basidiosporas o las cigosporas de los cigomicetos. Son hongos que tienen esa dualidad. Me puedo reproducir tanto de forma sexual como de forma sexual, asexual y sexual. Dispone de ambas. No me gusta la definición que hay más abajo, prefiero la de arriba, me quedo con la de arriba, que un hongo holomorfo es aquel que tiene ambas formas sexuales, estadio asexual o sexual, o si lo prefieren redefinir como que tiene los dos estadios de reproducción, tanto sexual como asexual. Porque cuando dicen que son hongos que llegan a tener simultáneamente los dos sexos, pues queda claro, los hongos no tienen sexos, no hay un hongo macho y no hay un hongo hembra. Lo que puede haber son hongos de match opuestos, pero no es que uno sea macho y otro sea hembra. Y en ese sentido no hay sexos en los hongos y esa definición puede generar confusión. Son hongos, los holomorfos, que tienen estadios asexuales, que reciben el nombre de anamorfos, y estadios sexuales, que reciben el nombre de teleomorfos. Y al microscopio a veces, por ejemplo, cuando observas un Rhizopus, te los puedes encontrar los dos. Hifas que están produciendo esporangiosporas e hifas que pueden fusionarse y generar cigosporas, que sería el estadio sexual. Entonces, esas son mis observaciones sobre estas preguntas del equipo 2. Antes de cerrar, dudas, comentarios, preguntas. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, entonces en la siguiente clase vamos a continuar abordando en estos temas, ya entrando un poquito más a fondo en lo que son los procesos de reproducción y esperemos, ¿no? Pues en el transcurso de esta semana poder concluir con este tema, ya para la siguiente semana dar inicio a la unidad 3 de protozoarios. Que tengan un buen día a todos y muchísimas gracias.